Bienvenidos entonces a este 11º Encuentro Internacional de Periodismo y tenemos hoy nuestra 5ª sesión donde vamos a hablar de la ciudad y sus narrativas. Narrar es un oficio de transhumancia, de viaje, de caminata, de suelas gastadas y charcos rebasados, de patear latas y tropezar con las piedras. Es medir calles, contar sus grietas, sentarse en los bordillos y ver pasar la ciudad, la vida y sus pormenores. La ciudad es un alfabeto, una enciclopedia, un vademecum en donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Por eso tenemos esta tarde como invitados especiales a los cronistas Carlos Manuel Álvarez, cubano, y a Karina Sáenz Borgo, de Venezuela. Ellos van a identificar sus claves para apropiar los espacios de sus ciudades, La Habana y Cuba, para rescatar lo exótico, pero también la belleza de lo prosaico. Vamos a tener la moderación del escritor y profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Externado, Guido Tamayo. Démosles entonces una bienvenida a la ciudad y sus narrativas en este Encuentro Internacional de Periodismo. Saludémonos con un aplauso para que rompamos el hielo un poco acá. Bienvenidos. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Vamos a dar continuidad a este Encuentro Internacional de Periodismo que se pregunta en el fondo sobre qué es lo que está sucediendo en América Latina. Yo creo que precisamente por esa línea, si hay alguna confusión, un malentendido generalizado, es la opinión a veces muy arriesgada o por lo general muy arriesgada sobre las situaciones que están viviendo Venezuela y Cuba. Creo que la opinión en general, desde la opinión política hasta la opinión antropológica, sociológica, literaria, etcétera, etcétera, se han atrevido permanentemente a sentenciar interpretaciones sobre lo que está sucediendo con los regímenes políticos en Venezuela y en Cuba. Eso me parece especialmente atractivo en esta reunión, porque nuestros invitados, y a eso los quiero convocar, para que empecemos realmente a deconstruir o construir una imagen más certera, más cercana, más auténtica sobre lo que realmente está sucediendo allí. Tenemos a Karina Sáenz Borgo, que nació en Caracas en 1982. Doy estas fechas porque me parece muy importante tener conciencia de la juventud de los invitados. Trabaja como periodista especializada en temas culturales. Ha publicado los libros de periodismo Caracas Hip Hop en el 2007 y Tráfico y Guaire, El País y sus intelectuales en el 2007, y es autora del blog Crónicas Barbitúricas. La hija de la española es su primera novela, es esta novela que tengo acá y que se la recomiendo especialmente y que la he leído sorprendiéndome de lo fácil que es confundir la ficción con la realidad. Si hay una discusión académica sobre qué es una crónica y qué es una novela, esta novela la supera largamente. Y también contamos con Carlos Manuel Álvarez. Este libro se llama La Tribu, Retratos de Cuba, y es una serie de 16 crónicas muy interesantes. Carlos nació en Matanzas, Cuba, en 1989. Estudió periodismo en la Universidad de La Habana, fundó la revista cubana independiente El Estornudo, y sus textos y columnas de opinión han sido publicadas en algunos de los medios más importantes del mundo, como The New York Times, BBC World, Al Jazeera Internazionale. Sus crónicas han aparecido en revistas como Gato Pardo y El Malpensante. En 2013 obtuvo el premio Calendario en Cuba por su libro de relatos La tarde de los sucesos definitivos.
fue seleccionado por el Hey Festival de Cartagena como uno de los autores que conforman Bogotá 39-2017. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes que nacieron en momentos en que la revolución bolivariana y la revolución castrista ya estaba instalada en sus países. Quisiera preguntarles cómo empezaron ustedes a descubrir que estaban habitando en una sociedad que tenía una determinada forma de ser y de comportarse, y cómo empezaron a descubrir paulatinamente y después que esa sociedad empezaba a ser angosta, represiva, etcétera, etcétera. No, bueno, yo nací en el 82 y todavía quedaba un rato, ¿no? Antes de la eclosión y la llegada de Hugo Chávez al poder, y de alguna u otra forma el proceso al que yo asisto como habitante de una ciudad es un proceso crepuscular, no es una ciudad que empieza progresivamente, que va tendiendo al desorden, que va tendiendo a la violencia, a la suciedad, que ya existía evidentemente cuando yo nací, ¿no? Pero hay un proceso muy feroz y muy de quiebre, sobre todo a raíz del 89, a raíz del Caracazo, que es realmente cuando uno empieza a notar que la violencia se vuelca en la calle casi como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y luego en el 92 con los 2 intentos de golpe de Estado eso también se percibe, y ya progresivamente lo que fue caminando hacia un proceso prácticamente, ¿no?, de que la ciudad se va canibalizando y se va olvidando a sí misma y va perdiendo espacio público. Realmente el proceso de depauperación de una ciudad y la de desaparición de una ciudad tiene muchos niveles, porque por ejemplo a raíz o posterior, ya cuando digamos que el régimen bolivariano tiene ya 20 años y hace 10 que la ciudad está perdiendo espacio, te crea una sensación primero de que los lugares a los que tú conociste no existen, ¿no? Y aparte de que la ciudad está intervenida por la violencia. Ahora, La hija de la española, lo que tú dices de la crónica, para mí la crónica ha sido una de las herramientas fundamentales como lector y como periodista. Yo crecí leyendo a Monsiváis, a Alma Guillermo Prieto, o sea, tengo un poco esa impronta muy dura, ¿no? Caparrós, Leila, Guerriero, pero en el caso de la novela cuenta con las herramientas de la crónica un proceso crepuscular de 20 años. O sea, es una ciudad que va envejeciendo, que se va borrando, ya la parte final es la parte que correspondería con los últimos 2-3 años. Pero la vocación era construir un escenario donde el lector pudiese ver cómo la ciudad se iba atravesaba un proceso de demolición físico y ciudadano, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de las calles, de las cosas que ocurren, de las costumbres. Y yo en ese sentido pensaba que cuanto más fiel yo fuese en el dato, cuanto más fiel fuese en las cosas que me refería, que para eso llamé un montón de hecho, para la novela hice mucho periodismo, ¿no? Aunque esté construida con claves de ficción, porque yo sentía que cuanto más específico fuera lo que contara y lo que dijera, más extrapolable era el escenario. Porque si yo quería, no sé, retratar un proceso totalitario, pues el espacio físico era lo que mejor me iba a poder permitir contarlo. Llega, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En mi caso, no hubo ningún recorrido. Yo crecí en un país donde esa oscuridad ya estaba dada, ya había sucedido. Cuando yo llegué a una conciencia más o menos crítica como individuo. ¿Se escucha detrás? No. Es que pegarlo así. ¿Ahora sí? Ya. Bueno, decía que en mi caso yo llegué, yo crecí en un país donde esa oscuridad ya estaba dada, no hubo ningún trayecto que yo hubiera visualizado o que estuviera inscrito en mi experiencia vital, ¿no? Lo que me llama la atención a mí es, de tu pregunta, Guido, y es una pregunta que yo me he hecho mucho, ¿en qué momento se produce el punto de ruptura en un espacio cerrado y dentro de una lógica totalitaria como la que yo crecí? ¿Cuáles son las herramientas que están inscritas allá dentro de la doctrina misma? Porque yo no tenía ninguna posibilidad hace algunos años de salir de Cuba y me llegaba muy poco del espacio exterior. ¿Qué posibilidades hay de romper con esa cultura del totalitarismo dentro del propio totalitarismo? ¿Cuáles son las herramientas? Siempre me lo pregunto, ¿no? ¿En qué momento uno adquiere una conciencia que va en contra de toda la educación que hasta ese momento ha recibido? ¿Dónde se encuentra ese
esa especie de reserva, de resistencia, porque pasa algo muy curioso, que es que yo supondría, yo crecí, no sé, finales de los 90, principios de los 2000, la revolución se había ido a pique hacía muchísimos años, estábamos inscritos con todas las letras en un régimen puro y duro, y ha habido a lo largo de esos 50 años de revolución y luego de régimen, en todas las décadas y casi en todos los años, focos de resistencia. O sea, de resistencia cultural, de resistencia intelectual, incluso de resistencia cívica, donde el totalitarismo en Cuba triunfa olímpicamente es en el hecho de que es imposible reproducir una memoria de esa resistencia. O sea, yo tengo que empezar mi resistencia desde cero. Y te enteras, o sea, no hay una tradición, lo cual haría mucho más fácil una suerte de liberación, ¿no? Porque uno nace viejo un poco, uno nace con lo que viene y ahí tú te das cuenta de que ha habido alguien que ha pasado por los procesos que tú estás pasando una vez que ya tú lo estás pasando. Te enteras tarde de alguna manera. O sea, hay que empezar siempre de cero la pelea intelectual contra el totalitarismo, ¿no? Y es ahí donde triunfa. Y eso pasó en mi caso, y ha pasado en el caso de muchísimas generaciones. Y probablemente hoy, muchachos que tengan 17, 18 años, que fue más o menos la edad en que yo empecé muy fuertemente a cuestionarme lo que estaba alrededor mío, estén pasando por el mismo proceso que pasé yo, sin tener una acumulación, ¿no?, de lo que ha venido antes. Y a mí me interesa muchísimo cómo podríamos articular, ¿sabes?, una memoria, una tradición y una línea de tiempo de esa resistencia a una sociedad cerrada, a una sociedad homogénea, a una sociedad que busca uniformarte, y sin embargo no ha sucedido. Y de ahí, naturalmente, yo creo, para resumir esta primera parte, que mi principal ruptura viene, muy curiosamente, no con un enfrentamiento a la realidad, sino con un enfrentamiento al lenguaje. Cuando yo me di cuenta, a partir de lecturas, que las palabras estaban completamente distorsionadas, completamente corrompidas y utilizadas en un sentido absolutamente contrario de lo que esas palabras querían significar, ¿no? Estábamos hablando de revolución, un espacio que no puede ser más anquilosado, que es la antítesis de la revolución, y así otra serie de términos, o sea, es una neolengua. Y ahí empieza claro, que una neolengua que también condiciona, distorsiona y recrea una realidad que es ficticia en ese sentido, ¿no? Que hay un espacio de lo real que está completamente dominado, no es la lengua apartada del hecho, apartado del acto, es el lenguaje, es la ideología reconfigurando un territorio a su favor, que no es el territorio que uno estaba viviendo, ¿no? Y ahí viene la primera ruptura. Hay una gran, por favor. Lo que dices, estoy completamente de acuerdo, porque las palabras son desalojadas de la realidad, o sea, se desaloja la realidad de las palabras y se les rellena con ideología. Y de hecho me he dado cuenta que una de las principales formas de rastrear la reconfiguración de un espacio y la reescritura de un espacio es, primero, cambiar nombres. Es lo primero, resituar cosas, cambiarlas de sitio, cosas como símbolos, banderas, escudos, que fue lo que el régimen se aplicó mucho en la reconfiguración y se le hizo toda una intervención a la imagen, ¿no? Tanto del escudo nacional, el caballo además era muy gracioso y un poco suena un frívolo, pero que el caballo del escudo nacional, antes de que el régimen de que el chavismo lo reconfigurara en un caballo que se resistía, ¿no? Y el otro corría, ¿no? En otra dirección. Se le agregó una estrella más a la bandera, que parece que son detalles, pero son formas de ir horadando y de ir ablandando la memoria, ¿no? Y también que en cada rebautizo de un parque hay un castigo, ¿no?, a ese personaje. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que está contado en La hija de la española es que a Bolívar se le hace un estudio nuevamente, ¿no?, de cómo luce Bolívar. Y Bolívar realmente, el Bolívar que nosotros habíamos visto era el típico blanco criollo, o lo que uno podía asumir que era verosímilmente un blanco criollo. Y el Bolívar que ellos venden es un Bolívar como Sambo, como mucho más indígena, mucho más robusto, mucho más grande, que además empezó a presidir el espacio público, ¿no? Entonces creo que estoy completamente de acuerdo contigo que en los procesos de estos revolucionarios el lenguaje, y lo comentábamos en la mesa anterior con Wendy y con Loren Debré, el lenguaje es el primer elemento que se utiliza porque es el más efectivo además. Sí, en esa línea del lenguaje, entonces hablemos un poco del ejercicio del periodismo. Ustedes como cronistas, ya siendo conscientes de que el sistema está modificando el sentido del lenguaje, está distorsionando las palabras, ¿cierto?
¿Qué hace un periodista frente a esa conciencia de la distorsión precisamente de su materia, que es la palabra? Sí, mira, en el caso cubano, yo cuando empecé a ejercer la crónica tuve una, ¿ya? No, ¿sí? Me tiene ya un poco esquizofrénico estos micrófonos, no sé cómo. ¿Ya sí? Las lenguas. Tenía una pelea que se dirimía en dos frentes. Uno era muy frontalmente contra el lenguaje del poder político, pero otro, desde el periodismo, era también contra el lenguaje que se articulaba en el activismo contra ese poder político, que era un lenguaje, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el relato cubano y el relato de la prensa cubana, mayoritariamente durante muchos años, ha estado secuestrado por dos lógicas que rápido y mal podemos definir como castristas y anticastristas, pero que a nivel de lenguaje muchas veces utilizan exactamente el mismo método. O sea, es un lenguaje crispado, es un lenguaje tremendista, es un lenguaje cargado de adjetivos y de juicios de valor que no se dedica a demostrar. O sea, todas estas cosas están en la antípodas de la crónica, que era algo que a mí me interesaba muchísimo. ¿Qué quiero decir? Que la crónica tiene por fuerza en países como estos que imaginar, y yo creo que es su carga política más efectiva, que imaginar el lenguaje de la República. No puede reproducir en ningún caso el lenguaje propio del totalitarismo y enfrentarse al totalitarismo con sus propias maneras, porque sigue reproduciendo la misma lógica simbólica y discursiva, me parece a mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ejercicio de la crónica, la primera tarea muy clarísima era devolver las palabras a su lugar, que es el ejercicio. Luego, yo pensé que era exclusivo de ahí, pero llevo unos años fuera de Cuba y me parece que no es... Claro, ahí ocurre de manera mucho más fuerte, pero en el mundo de la prensa liberal también pasa muchísimo. Luego me he tenido que enfrentar a eso igualmente y hay, ¿sabes?, como un secuestro de la palabra, un lenguaje hueco en la prensa liberal fuerte que a mí estoy completamente en desacuerdo, y creo que el ejercicio de la crónica es de algún modo una forma profesional de la impertinencia, ¿no? Yo me lo planteo como algo que va naturalmente contra los políticos, pero también contra la prensa y contra los lectores tantísimas veces, ¿no? Me parece que es un ejercicio de resistencia hacia todas esas cosas, el ejercicio de la crónica, no sé. Mira, no sé, yo puedo entender lo que tú planteas, pero hace 2 meses estuve el año pasado en Antigua y hubo un encuentro de periodistas centroamericanos hablando de la caravana. Un periodista salvadoreño que me pareció tremendamente lúcido, que él decía que el periodismo básicamente es sentarse a ver, mirar y oír, ¿no? O sea, él decía, por ejemplo, que en el tema de la caravana, él planteaba todo lo complejo que era, que en buena medida de la caravana de migrantes había muchas maras que guiaban a la gente, y que los maras se habían erigido como un poco organizadores, líderes, como un coyote improvisado, porque además ellos también estaban locos por salir de ahí, porque se mezclaban muchas cosas, era como todos juntos llegábamos, ¿no? O sea, pero él decía que él intentaba cambiar casi siempre de acompañante o de ayuda o de líder, porque decía muchas veces en la crónica que yo probablemente tenga que terminar contando que tú no eres el héroe que me estás vendiendo. O sea, que yo tengo que encontrar la complejidad, tengo que encontrar otro lado, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención, que como hay como el ensayo de Villoro, de que la crónica es el género ornitorrinco, porque reúne casi todos los elementos de los géneros en su ejecución, pero se basa, básicamente, necesitas las voces, necesitas la gente. A mí me pasa como a ti, yo tengo ya un tiempo fuera de Venezuela, y la construcción de todo lo que yo hice, yo lo veía como una crónica migrante totalmente. O sea, yo siempre... cada vez que volvía, me daba cuenta con más intensidad cómo la ciudad iba cambiando, y me daba cuenta de manera más abrupta cómo iba cambiando. Y una de las cosas con las que trabajé era mucho con testimonio, era llamar, sobre todo hablar con mucha gente que me contara qué había pasado, qué había visto, qué había oído. Cuando yo empezaba a notar que había cosas que se repetían,
Yo dije, aquí tengo algo y con esto voy a trabajar. O sea, la crónica es la más ingrata de todas las... es muy ingrata, no ingrata, es el más divertido, pero es ingrato porque requiere mucho contacto, mucha realidad y llevarle la contraria a la gente, o sea, no comprarle la película que al que te está haciendo de... Y eso es una de las cosas más complejas, creo yo, que tú no termines de rodillas frente al que te está supuestamente ayudando o enseñando algo, o termines comprándole a alguien el discurso, ¿no? Que es lo más complicado realmente, que es lo que tú dices. Ahorita la gente dice lo de la posverdad y estamos con lo de la posverdad y la posverdad es muy antigua, ¿no? Creo yo, pero bueno, vamos a aprovechar que el tema está, que se convirtió en palabra del año hace 2 como etiqueta, pero es lo que tú dices, ocurre tanto en un lado como en el otro, porque es como, yo lo comentaba con una persona hace unos días, parece como hubiésemos renunciado al derecho a la complejidad, a que dos cosas contradictorias pueden ser ciertas al mismo tiempo. Exacto. Sí, hay una, y en el caso de nuestros países hay una simplificación, pero así, ¿no? Como muy marcada. Y me pregunto también, por ejemplo, esto lo he pensado antes, porque para algo que quiero hacer he estado leyendo mucho últimamente, sobre todo 2 libros. He estado leyendo a los cronistas de India, he estado leyendo a Bernat Díaz del Castillo y he estado leyendo a Garcilaso, los comentarios reales y la historia la verdadera historia de la Nueva España, ¿no? Y ahí pasa algo muy curioso y luego me he preguntado si no sigue siendo eso hoy, 5 siglos después, la misma función de la crónica, que es que están nombrando un territorio que es absolutamente desconocido para el lector de esos textos. Están nombrando un territorio que ni ellos mismos conocen, que muchas veces tienen que nombrar por aproximación. Es decir, que si se encuentran una fruta nueva, tienen que decir, es como una manzana, pero peluda, con espina. Eso no se parece a una manzana, no tiene nada que ver con una manzana. Están inventando un lenguaje para una realidad nueva. A veces, incluso en tu misma ciudad, y para alguien que no lo está viendo, el ejercicio de la crónica es eso, nombrar algo que está ahí y que por muchas capas, bueno, en el caso nuestro, por muchas capas muy marcadas de doctrina, no se ven. El ejercicio de la crónica es un poco nombrar una realidad con un lenguaje nuevo para alguien que, aunque la esté viviendo, no está para nada al tanto de ese contexto, ¿no? Ese ejemplo es muy bueno porque realmente es como un mundo que no ha sido revelado, ¿no? Exacto. Pero también hay realidades muy complejas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de la serie de ciudades que empezó a escribir Martín Caparrós, que se estrenan, si no me equivoco, Caracas fue la primera. Y desde mi punto de vista, Caparrós... Fue Bogotá, pero... ¿Fue Bogotá? Ah, perdón, no sabía, bueno, lo tenía... A lo que voy. Tú la leíste por Caracas porque entraste sí, por no, tu entré por ciudad. ahí, ¿no? Pero él, por ejemplo, es el punto de vista. Muchas veces es el punto de vista. Él consigue resumir la ciudad con, ya, avísame cuando llegues, que se va Claro. convirtiendo en el hilo y es perfecto porque realmente Exacto. retrata el nervio de una ciudad y una temperatura. Y es el punto de vista. También piensa que en el tema de los cronistas, que además hay como todo en España ahorita hay como todo, con el tema de Hernán Cortés, hay como todo una Sí. exhumación negativa de todo el mundo peleando de cómo se han contado las cosas, ¿no? Y justamente los cronistas han salido un poco a raíz del proceso de Valladolid, ¿sabes? De todo de todo lo que eran los indígenas o no, de quienes tenían que... Y es realmente falible, porque además el cronista de aquel entonces era interesado, iba con el rey, iba con la corona. Totalmente, era un cortesano de alguna manera, era un trabajador de la corona, un notario del reino, sí. Sí. ¿No? En esa línea de recuperación de la lengua, ¿no? Como primer gesto fundamental de resistencia. Hay que recuperar la lengua, hay que recuperar lo que significan las palabras. Supongo que también viene una selección sobre qué es lo que toca desmentir de ese lenguaje. Y ahí viene un listado de palabras o mentirosas o ambiguas o confusas. Me gustaría que habláramos un poco de esas palabras. En el caso tanto de La Habana como en el caso de Caracas, me gustaría que ustedes se refirieran a lo que es el hambre, por ejemplo, la escasez, la pobreza. Mira, con el tema palabras, sobre todo porque yo vivo en España y en España hay una aprehensión muy grande hacia cómo se cuenta el tema venezolano. Cuando tú dices hambre, escasez, te miran con cierta sospecha, ¿no? Y mi pregunta es,
¿qué nombre le vas a dar a una cosa cuando has hablado con 10 personas? Por ejemplo, yo hablé con 30 personas y la mayoría elegí personas que tuvieran un rango de profesor universitario, o sea, lo que sería la clase media más, la más depauperada. Y cuando a mí un tío me dijo, yo a veces me levanto, que era un asistente técnico en la Universidad Simón Bolívar, que es una universidad técnica, él decía, tiene 3 niños y una mujer, y a veces me acostaba y me iba desesperado porque no sabía qué les iba a dar al día siguiente. O sea, cuando la preocupación mayor es esa, y tú empiezas a notar una serie de cosas que se repiten y se repiten, la única forma de dotar y de irrigar de verdad esas palabras es con la voz de la gente. No lo puedes hacer de otra manera sino con la voz de las personas. No sé si tú tienes esa sensación, ¿no? El que no habla, que hable. O sea, el que no puede hablar, que pueda aportar, vivificar ese lenguaje. En nuestro caso es más o menos parecido. Zizek decía un artículo a partir de la muerte de Fidel, bueno, yo lo leí a partir de la muerte de Fidel, decía que Cuba pagaba el precio de estar atrapada en el sueño de otros, ¿no? Entonces, que es una gran frase. Como te exigen todo el tiempo que tú estés a la altura de una ilusión que es ajena, y si tú vas en contra de esa ilusión, parece que hay una falta moral en ti. O sea, esa condena de alguien que desconoce absolutamente un contexto y que cree que porque ese contexto, por alguna razón, tiene una carga emocional para él, tú, que ese contexto, más que una carga emocional, es una carga real y muy vívida para ti, tú no tienes ningún derecho a sabotearle su sueño o su esperanza o su construcción, ¿no? Lo que me parece una deshonestidad intelectual tremenda, porque alguien desde fuera habría que pensar que para los de adentro ese sueño no fue tan importante. No en mi caso, pero pienso en la generación de mis padres o algo así, ¿no? Que estamos hablando literalmente de su vida, qué sé yo, y si yo tengo que hacer un ejercicio de desapego, un ejercicio crítico sobre eso, estoy yendo directamente hacia cosas que para mí son mucho más fundamentales que una ilusión, un sueño o una convicción. Estoy yendo contra personas concretas que además son muy cercanas a mí. En fin, es como una pelea, no es fácil la pelea, ¿sabes?, de creciendo en un escenario como ese, de rebelarte, de romper. No es fácil la pelea de romper. Y ahí pasa muchísimo cómo nombras todas estas cosas. Yo publiqué hace unos meses una novela, se llama Los Caídos, y está la atmósfera, el ambiente y el argumento de la novela está muy concentrado en los años de miseria y de pobreza de la década del 90 y principios de los años 2000. Y en la novela hay un intento por no reproducir eso que tú decías ahorita, los eufemismos por ejemplo, los años crudos, los más crudos de la década del 90, Fidel Castro los llamó periodo especial, que era la forma de esconder y de tapar con palabras una miseria absoluta, el desmoronamiento de todo un país, de su sistema económico, de sus relaciones comerciales, un país que se fue a pique en nada, ¿no? Y había una hambruna generalizada, la gente se estaba lanzando a mar infestado, estaba en el malecón de La Habana de balsas, huyendo, lanzándose al mar en estampida, o sea, una situación realmente desesperada. Y en la novela lo nombro los años duros, porque no me interesaba reproducir, digo, si yo iba a utilizar como una especie de etiqueta para esos años, no me interesaba reproducir, aunque estuviera en el terreno de la ficción, las etiquetas que había utilizado el responsable de esos años, ¿no? Me interesaba buscar otra que podía ser, no sé si, me parecía a mí que era un poco más efectiva, pero en cualquier caso había un ejercicio muy político ahí en una decisión que a la larga es estética, pero Claro. Era una conciencia muy política sobre eso, y estoy hablando de la ficción, ni siquiera de la crónica en este caso, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, porque creo que en el caso venezolano, por lo menos hay una erótica de la izquierda europea, o de cierta izquierda europea, ¿no? A mí no me vengas a contradecir, porque a mí yo estaba muy cómodo con la idea, ¿no?, de que existe lo que tú dices, vivir atrapado en el sueño de otro. Pero, por ejemplo, en España se suele utilizar mucho, con el caso venezolano, la palabra diálogo y conflicto. Y son palabras equivocadas. Porque yo creo que yo en La hija del español intenté, en esa novela, que se viera que el Estado es una fuerza de ocupación, donde se va metiendo en todos los pequeños centímetros de tu vida, donde comienza metiéndose en una manera y termina metiéndose hasta, o sea, la protagonista siente que la escuchan las paredes. Decía Y que la pueden ver. Casa Tomada de Julio Cortázar. Bueno, ¿no? digamos que yo quería como documentar de qué forma
un gobierno con el exceso de regulación, en que no puedes disponer, todo empieza un proceso de control de cambio, o sea, empieza interviniendo en todas las facetas de la vida, hasta el tipo de bombillas que vas a usar o cómo se utiliza la ley como un instrumento de castigo, o sea, la cantidad de multas, por ejemplo, que se usaban a comerciantes o hay una parte de la novela en que dice, si faltaba el pan, la culpa no iba a ser del sistema de distribución de alimentos o de que no hay dinero, sino va a ser culpa del panadero. Si faltan los medicamentos es porque el farmacéutico está usufructando o está escondiendo o acaparando ese producto. O sea, a mí realmente me parece que uno de los eufemismos más terribles, o por lo menos en la forma en que yo tengo que relacionarme fuera para hablar de lo propio, o es desmontar todas estas palabras, o sea, lo que tú dices, lo del tema del periodo especial, que además yo te iba a decir periodo especial, o sea, yo claro. no había caído en cuenta de que de hecho, normalmente se conoce exacto con los 90 como el periodo especial. Sí, está acuñado, es así. No, me interesa mucho eso que estás diciendo de que, porque es mi experiencia así literal, de que el Estado está en todas partes, porque en ese momento de ruptura, que es básicamente sobre el que sigo orbitando aquí en esta charla, en ese momento de ruptura, en qué momento yo decido pronunciarme contra el sistema que me ha educado, pasa algo, que es que yo quise tratar de romper contra, digamos, la representación política del Estado, pero no con la encarnación de esa ideología. ¿Qué quiero decir? Pero no con mi familia, por ejemplo, o no con ciertos amigos. Y no era posible, porque estaba en todas partes. Y al final, la representación más concreta del gobierno que yo tengo, del castrismo, no es Fidel, es mi padre, por ejemplo. Y rompiendo con, si tenía que romper con eso, tenía que romper absolutamente con todo. O sea, y el Estado estaba en mi casa. Y tiene una carga sentimental, una carga afectiva muy importante, que de eso va justamente una doctrina totalitaria, ¿no? De cómo te distorsiona los afectos y de cómo borra fronteras en... Carlos Pontero. Sí, de las células de una sociedad, ¿no? Borra a Las los uniformes, individuos, exacto. individuos los borra, básicamente. Sí. Yo les iba a preguntar precisamente sobre ese aspecto, y es cómo se traduce eso en el núcleo familiar. O sea, hay una sociedad completamente dividida, ¿cierto? Hay unas generaciones que no tienen puntos de contacto o tienen muy pocos puntos de encuentro, ¿cierto? Y eso tiene que ver directamente con qué es lo que sucede cotidianamente en las familias, que les quería preguntar un poco precisamente cómo se manifiesta en el núcleo familiar, cómo se expresa en el núcleo familiar estas contradicciones. En la familia, en los amigos, es decir, yo Los no amigos, sé, recuerdo que amistad. ese proceso al menos es mi experiencia y el recuerdo que yo tengo, comenzó a convertirse en un tema que había que evadir, ¿no? Cuando había quien estaban de acuerdo con uno, quien estaban de acuerdo con otro, pero es que ahora hay cosas más complicadas. Es decir, en una sociedad que ya estaba socialmente dividida por unas desigualdades manifiestas y tremendas, donde se atravesó un momento de crispación política, pero es que empezaron a haber muchas más divisiones. El que tiene acceso a divisas y el que no tiene acceso a divisas. El que tenía Cadivi, que el Cadivi era el método para poder obtener divisas, y el que no lo tenía. Ahora es el que se va, el que se queda. No sé si me estoy explicando. O sea, hay muchas más divisiones, mucho más profundas. O sea, porque como tú te has ido, y yo siento a veces que no puedo hablar. Me explico. Y los que se quedan dicen, o sea, que porque tú te has ido, crees que es la única forma de romper o de sobrevivir, ¿no? Entonces, te estás dando cuenta que cada tema se convierte en el que tiene agua y el que no tiene, el que tiene luz y el que no tiene, aquí qué zona tiene luz y qué zona no. O sea, quién consigue pan, quién no consigue pan. Quién tiene pan y quién no, quién bachaquea y quién no. O sea, no sé si me estoy explicando, es como toda la vida se va convirtiendo en un tema de que, insisto, en un lugar donde ya había desigualdades, creo que el chavismo o el régimen bolivariano lo que hizo fue profundizar todavía en la ciudad, se ha vuelto prácticamente un terreno ocupado por la supervivencia, y eso interviene en la gente, interviene en la forma de razonar, la forma de enfrentarse a las cosas, la forma de pensar en lo político. O sea, hasta la propia concepción de una salida política está intervenida por eso. Claro. Eso, me interesa mucho saber eso,
¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se sobrevive en La Habana? ¿Cómo se sobrevive en Caracas? En la novela es claro que las mafias evidentes que tienen el control de los alimentos, por ejemplo, ¿cierto? La Mariscala, un personaje de la novela que tiene un grupo de mujeres que es pues, un grupo mafioso pequeño con poder. Y en tus recorridos por La Habana y bueno, el Malecón, etcétera, etcétera, muchas de tus crónicas aparece, por supuesto, gente que sobrevive. ¿Cómo va eso, el tema de la sobrevivencia? Yo creo que justamente ese es el eje de ese libro. Yo empecé a escribir esas crónicas de manera aislada, enviándolas a medios muy distintos y muy puntualmente. Y hay un momento de quiebre también, que es que son 16 textos, para ese entonces yo tendría unos 5 o 6, pero ninguna idea de armar un libro con eso. Y se restablecen relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Y era muy claramente un momento histórico. Digo, yo he vivido en una constante efeméride, conmemorando y con la sensación de que hay, en ese sentido, una corrupción de lo que es verdaderamente histórico. Los eventos más pueriles, los eventos ¿sabes?, más festinados, más improvisados, se les dotaba de un carácter épico que evidentemente no tenían. Entonces cuando pasa una cosa como esta, es como un fogonazo que es breve, pero hay una conciencia muy clara de que esto sí va a ser, independientemente de qué resulte de aquí, un momento histórico. Y en ese momento pensé que a partir de ahí podía articular algo. Con tanta buena fortuna para la dramaturgia del relato, y también para algo más, que en diciembre de 2016 fallece Fidel Castro y era el momento perfecto para cerrar ese paréntesis, ¿no? de algo que estaba pasando en Cuba, que era en esa circunstancia muy concreta, pero era bastante inaudito. Y entonces en el medio están toda una serie de historias que no están inscritas de esa manera, digamos, no van a estar inscritas en el registro histórico como si están estos dos eventos, que es lo que está dentro de ese paréntesis, y lo que las une, porque son personajes muy variopintos, en escenarios muy distintos, que vienen de contextos muy diferentes, lo que las une justamente es un sentido de una vida precaria en algunos casos materialmente y en otras espiritualmente más presente, ¿no? Y esa precariedad, que no es más que un ejercicio constante de la supervivencia, una lucha diaria, tanto por sobrevivir como por resistir en algunos otros casos, era muy claramente el hilo que daba una suerte de coherencia a un libro con historias que en principio, por su escenario, por su atmósfera, por sus conflictos muy particulares, parecían no tener relación. Y luego, justamente ese aura que permea toda la realidad cubana era lo que le daba al libro una coherencia que ni siquiera había que buscar demasiado, estaba ahí, ¿no? Lo real te lo iba a dar sin mayores esfuerzos. La realidad escribe. Exactamente. Porque la realidad escribe. Totalmente. Realmente está ahí. Exactamente, eso me interesa muchísimo. Yo siento que en el ejercicio de la crónica el lenguaje siempre está inscrito de alguna manera en el hecho. La palabra está ya en la realidad, lo que hay que hacer es encontrarla, ¿no? Mira, hay un libro de Alma Guillermo Prieto, Los años en que no fuimos felices, donde ella habla de los zapatistas. Y ella va contando todo, cuando ella cuenta en los detalles. O sea, de cuando ellos irrumpen, que muchos no tenían fusiles y todos iban con unos fusiles hechos de madera. ¿No? O todo cuando ella va contando en Los Pinos, cómo está. O sea, hay tanto detalle que yo pensaba, ni dicho, ¿no? Que eran como fusiles falsos, que era, o cuando ella habla todo lo difícil que es para ella hablar con Margo, como si fuera ya una superestrella, ¿no? Y a mí me parecía, con el paso de los años, siempre me ha parecido que ese libro era de una lucidez tremenda, porque había detalles de la realidad que eran más elocuentes de cualquier otra cosa. Y elegirlos y saber elegirlos es un poco como lo de Caparrós y llámame cuando llegue, escríbeme cuando llegues con la crónica caraqueña, ¿no? Y el cronista que sabe mirar y que sabe convertir eso en gasolina literaria y periodística, vamos, lo tiene hecho. O sea, tiene la mitad del Everest, ¿sabes? Caminado. Sí, me gustaría que intentáramos describir un día o un día cualquiera de la vida cotidiana en Caracas o en La Habana, teniendo en cuenta pues una impresión mía, leyendo los libros de ustedes, un contraste fundamental, y es que en tu novela uno se siente viviendo un thriller
zombie, violento, ¿no? Y trepidante. Y leyendo y escuchando algunas frases también de las escritas por Carlos en sus crónicas, que habla de que Cuba es un país dopado, que dice que si algo sobra en La Habana es el tiempo, porque todo es como muy quieto, muy amodorrado. Entonces hay un gran contraste allí entre algo de una velocidad impresionante, una derruición veloz, como es el caso de Caracas, que parece que se fuera demoliendo cada 24 horas, ¿no? Inevitablemente, y en cambio en La Habana parece que todo no sucede, y que nada no sucede, por supuesto. Hablemos un poco de ese ritmo, de la cotidianidad bajo precisamente la expresión, digamos, más aguda del sistema. Sí, yo siento que en el caso de Cuba la presencia del tedio es fundamental. En ese sentido, es un país bastante soporífero porque justamente por eso, no parece haber, yo nunca he estado en Venezuela, no he estado en Caracas, pero parecen haber ejercicios de resistencia cívica que en La Habana no se dan, empezando por ahí, en Cuba no se dan, ¿no? Hay una quietud y también una obediencia que a lo más que puede llegar son ejercicios de quejas, de lamento, o sea, todo, hay como un ruido de fondo en sordina que era básicamente, yo creo que un punto en que me hizo salir, casi no lo resistía más, que era una queja constante a todos los niveles de toda la gente, pero una queja mascullada, ¿no? Una queja como entre dientes, susurrada, y que no llega a expresarse, no llega a liberarse. Una queja que era en cualquier caso para mí sinónimo de cárcel, ¿no? De una cárcel muy individual en la que cada cual estaba. Y el paisaje, la topografía social de La Habana es muy visible en ese sentido. Uno se encuentra a la gente en las esquinas sentados, sin nada que hacer y solo eventualmente pinchados por algún evento que los lleve a justamente por alguna manifestación de esa búsqueda de la supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciudad se despereza, por ejemplo, hay un evento que a mí me parece muy neurótico, que cada 15 o 20 días la única empresa de telecomunicaciones que hay en Cuba, un monopolio, oferta unas recargas de celular, de crédito, y eso moviliza a todo el mundo. Todo el mundo empieza a llamar al extranjero a que le pongan una recarga para tener 15 o 20 dólares en el teléfono y poder hacer no sé qué. Eso es un evento fundamental en Cuba. O ahora, por ejemplo, la tienda puntual en La Habana en la que sacan pollo o sacan huevo, y es toda la ciudad hacia allá. Y entonces en esa especie de clandestinaje, ¿sabes? Que es como un tornillo de banco que te exprime y no te das cuenta, está completamente naturalizado, sucede básicamente la vida. Luego hay como otros estratos, ¿no? Pero son como muy reducidos. Digo, mayoritariamente la vida en La Habana sucede así, y en el resto de Cuba, al interior, ni te cuento, ¿no? Como mucho más marcado ese peso, esa atmósfera, ¿sí? Muy soporífera, como un ambiente extremadamente denso. A mí me generaba cierto pudor la idea de querer o que no se me pasó por la cabeza hacer una crónica del día a día en Caracas. Yo lo que intenté fue coger algunas alegorías esenciales y trabajar sobre ellas, dotándolas de las voces que yo iba recogiendo. Yo noto algunas coincidencias en el tema, por ejemplo, ahora cuando si vuelve la luz o se va la luz, o sea, es la diferencia entre que puedes hacer unas cosas y que no. Que se vaya el agua o que no se vaya el agua, la vida se va acortando, se va acotando, en buena medida porque tienes unas condiciones externas. Al menos en el caso de este texto, yo lo que intenté fue dibujar, insisto, un ciclo crepuscular. O sea, de una ciudad que era violenta, es cierto, pero que como el país entero aspiraba al progreso. Y lo que he querido es ir contando lo que yo sí he podido ver como proceso, que es la demolición por completo y la desaparición de proyectos individuales, ¿no? Donde la gente termina a merced de las circunstancias que vive. Es decir,
donde verdaderamente la supervivencia está comprometida por una serie de cosas, tanto que puedas como que no te peguen un tiro en la calle, punto número uno, por temas de violencia ciudadana, hasta, ¿no?, la presencia de un hiperestado, ¿no? Porque eso no es un estado, eso es un hiperestado, es como un monstruo. Entonces, ¿qué percibo yo? Yo percibo una completa, como un abatimiento un darse de baja de cosas más complejas porque estás demasiado ocupado en conseguir las cosas que te faltan. Entonces te das de baja de discusiones demasiado complicadas, porque es una discusión que he tenido ya con varias personas, como a mí qué me importa, lo que quiero es que esto se vayan, ¿sabes? Lo que quiero es conseguir comida, y era como, estás dejando aparcados una serie de cosas. Es una sociedad que tiende a la desmemoria, que tiende a olvidar mucho, cosas que han ocurrido no hace mucho, hace 12 años. O sea, lo que estaba hablando antes de entrar aquí, o sea, a mí me genera una gran ansiedad en el tema de cómo el olvido reconfigura los mapas de los lugares. Tanto la reescritura como el olvido. Pasan tantas cosas que ya no nos acordamos de cuántos muertos hubo en el año 2012, cuántos eran, 19, 18, y ni siquiera somos capaces de recordarlos porque van en aumento. Entonces, a mí me parecía que si algo podía hacer el periodismo, es que yo no considero esto un reportaje, realmente lo considero una novela en toda regla, y por lo tanto voy a trabajar con siluetas, ¿no? Porque hay gente que está haciendo periodismo muy serio en Venezuela en condiciones terribles, además, mucha gente que está afuera, que están aquí. Entonces por eso me genera un poco de pudor, ¿no? La crónica, cierto, es verdad que es el género en el que yo me siento más cómoda y del que más tiro en este texto, pero sí me siento un poco frívola, ¿no? Diciendo, ocurre esto y esto y esto, porque no puedo hacerlo. Intento dar un perfil, ¿no?, de un proceso largo, porque además hubo un momento en que para salir de Venezuela hay un chiste en España que dicen, uy, cuánta cantidad de venezolanos sefardíes hay, no, porque claro, como nadie tenía un pasaporte, todo el mundo empezó a buscar un abuelo sefardí, mucha gente buscando por debajo de las piedras un pasaporte. Yo lo estoy contando más en esa perspectiva, en el desesperado que se quiere ir, y claro, para que el lector entienda qué pasa, tengo que empujarlo con todo lo que hay, pero las crónicas más complejas, es todo lo que puede hacer alguien para intentar conseguir un pasaporte para marcharse, es impresionante, increíble. Hay un periodismo de resistencia internamente. Hay en Cuba un grupo de personas que trabajen desdiciendo la verdad oficial. En Caracas. Sí, lo hay. En los últimos años ha habido como un brote de medios independientes de muy distinto corte, muy diverso, lo que me parece muy saludable. Pero el impacto todavía es pequeño, al menos al interior del país, ¿sabes? Porque está cortada la correa de transmisión entre esos contenidos y la audiencia directa a la que había que ir, porque hay un control muy fuerte sobre el internet, es muy precario aún, las formas de circulación de contenidos son muy alternativas, pero aún así hay como el régimen está muy crispado con esos focos ¿sabes? De una prensa que se enuncia desde otro lugar, exacto. Y la verdad que yo me lo planteo muchas veces también como un ejercicio de escritura de la memoria, porque si de aquí a 20 años nosotros vamos a mirar o intentamos recordar qué era el crepúsculo de la Revolución Cubana, y vamos a mirar Grammy, Juventud Rebelde, y no vamos a saber absolutamente nada de qué era lo que pasaba en ese país. Y entonces estas cosas importan muchísimo también en ese sentido, ¿no? Porque hay un archivo de la Cuba que se intentaba un poco esconder y suprimir desde los grandes centros de propaganda ideológica de La Habana y del país, ¿no? Mira, yo te voy a contestar, incluso es que mira, hay un periodista, además Luis Carlos Díaz, que Luis Carlos ha hecho un trabajo además un poco de análisis de datos, o sea, él llevaba muchas otras cosas temas, o sea, llevaba temas mucho más amplios, es periodista, por supuesto, que hacía periodismo, pero él lo tenía una mirada que era más, en Europa funcionaba muy bien para contarla, o sea, Luis Carlos tiene mucho predicamento, por lo menos en España tiene mucho predicamento. Cuando lo meten, lo meten preso, lo secuestran, cuando el tema para culparlo de los apagones, que era una cosa completamente casi es que era tan burda que generaba como
era inverosímil, ¿no? O sea, cuando yo digo, yo creo que se están haciendo, que hay gente que está arriesgando mucho en Venezuela, mucho, hay un medio además, hay muchos, hay Efecto Cocuyo, además que el New York Times lo incluyó entre como los proyectos de, ¿no? De que estaba Luz Meli, están ahí, o por ejemplo aquí en Colombia está Armando.info, que es un grupo de periodistas que han hecho unas investigaciones realmente buenas, pero les cuesta muchísimo porque no pueden volver, o sea, yo creo que ahí hay un periodismo de insistente, Pro Da Vinci también está, o sea, creo que sí, el Pitazo que además recibieron un premio en estos días, sí, entonces claro, creo que es muy complejo y ellos sí tienen una visión mucho más precisa y mucho más certera de lo complicado que es sobreponerte a todas las adversidades políticas, porque también todo se ha dicho, estás entre dos aguas, porque están el régimen y los radicales del otro lado, o sea, porque también la gente se va radicalizando, entonces estás un poco entre la espada y la pared, ¿no? Nunca tendrá la misma penetración un grupo radicalizado, gente radicalizada, gente que está exhausta, ¿no? Y que se radicaliza con un régimen que tiene todas las herramientas, por supuesto, para llevarte preso y meterte en el SEBIN. Sí, voy a hacer un par de preguntas más y para que darles la palabra a ustedes y puedan también intervenir y participar en esta conversación. ¿Qué les ha aportado, Carlos y Carla, qué les ha aportado a ustedes en el análisis de sus países y de la situación de sus países el hecho de haber viajado, de haber salido, el hecho de vivir ahora, en tu caso en México y en tu caso en España? No, a mí en particular, por ejemplo, me libró de algo que yo temía mucho en un momento y era de convertirme en una empresa del cinismo. Yo sentía como había una corrupción de alguna complejidad que podría haber en mí y me estaba simplificando producto de una molestia constante. El hecho de salir pone en perspectiva muchísimas cosas, incluso pone en perspectiva también Cuba y empiezo a hacer con el paso del tiempo, como creo yo, ejercicios mucho más reposados de interpretación de esa realidad, ¿no? Que no, exacto, empiezo a tener otras herramientas. En el caso de México me instala en un terreno que es un terreno culturalmente muy potente, que yo he llegado a sentir algo que, por ejemplo, en Cuba era presa absolutamente de la retórica. Yo en México he llegado a sentir, y en viajes constantes que he hecho por Latinoamérica en estos años, lo que significa ser latinoamericano. He llegado a sentir esa especie, ¿sabes?, de pérdida, con todo gusto, de una identidad nacional para diluirte en algo que es más amplio y que en ningún caso es un espacio cerrado, ¿no? Lo suficientemente diverso y también lo suficientemente con un núcleo que puede ser muy identificable a nivel sensorial, a nivel emotivo, también a nivel de memoria y cultural, al que me interesa muchísimo pertenecer y me interesa muchísimo reivindicar. Y hay otra cosa importante, por último, que me ha dado el hecho de salir de Cuba y a dónde me fui, que es no mirar otros contextos a través del lente nacional. Eso pasa muchísimo, en Venezuela pasa muchísimo y en Cuba pasa muchísimo. Por ejemplo, hay gente que interpreta la realidad mexicana o interpreta la realidad española o el lugar en donde está en función de su país, lo cual a mí me parece sumamente provinciano y que no has escapado en lo absoluto, sí, en términos de territorio, pero no, ¿sabes?, en términos de mapa mental. Y México me ha dado esa complejidad nuevamente y de simplemente poner cualquier tipo de excepcionalidad en su sitio, ¿no? No regirte como centro de las cosas y enarbolar la nacionalidad para pensar un espacio que es mucho más amplio y mucho más rico. Estoy completamente de acuerdo. Yo atravesé un proceso bastante parecido, pero más enfocado, o sea, estando en España, que además es un territorio también muy emocional. Ellos tienden a ideologizar y a siempre todo o ponerlo en bandos, ¿no? Pero haberme ocupado primero, además la literatura española a mí me cambió realmente mucho la forma de escribir. O sea, yo no, o sea, hablando, o sea, siglo de oro y siglo XIX español a mí me cambiaron mucho la manera de acercarme a ciertas cosas y experimenté lo que dice Carlos, tal cual. O sea, me desterritorialicé.
y eso me permitió tomar distancia. Yo salí de Venezuela, yo no me fui con una conciencia tan clara, ¿no? Del cinismo, sino me fui porque el país ya no me reconocía y yo no le reconocía a él. Así de sencillo. Y yo no podía hablar ni siquiera de Venezuela, era incapaz de hablar. O sea, cuando yo he trabajado como periodista y siempre que me decían, bueno, y tú, y no podía, discutía y me daba un portazo. A raíz de que yo me siento a escribir ya que es el tercer intento, venga ahí el desarraigo, ya puedo lidiar con esto con otras herramientas. Pero sí me quedo con esa sensación de que yo prefiero mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, porque tú no puedes juzgar tal cual el conflicto, mira lo que estoy diciendo, o sea, ¿ves? O sea, yo no puedo juzgar el tema catalán desde la perspectiva venezolana, pero también, o sea, no sé si me estoy explicando, toda la orquestación de perspectivas, y tú lo ves en Francia, por ejemplo, pasan muchas cosas con temas parecidos. Europa está atravesando un proceso de estornudo muy parecido. Italia, por ejemplo, y España están sufriendo procesos muy similares. Entonces, miradas de conjunto siempre te vacunan un poco contra esa miopía que uno contrae en el tema nacional, en el tema patrio, ¿no? Y eso sí lo he sentido de manera muy manifiesta. O sea, desde la percepción de un periodista francés o de un británico siempre es diferente de la de un español o de un latinoamericano. O sea, me quedo con esa sensación de haber visto. O sea, no sé. Sí. Esa quizá mi última pregunta, que quizá tenga que ver con la anterior, pero creo que tiene más un sesgo político en este caso, y es en este momento qué significa para ustedes su nacionalidad, qué es para ti ser cubano en este momento y para ti ser venezolana. Yo siento que en mi caso es una forma muy concreta y específica de pertenecer al mundo, no más que eso, ¿sabes? Como, sí, que solo adquiere sentido en un contexto abierto, no hay algo como los cubanos refiriéndose a sí mismos, ¿sabes? Como sí. Todas esas ideas de patrias decimonónicas y tal están en absoluta crisis, que siento yo. Yo no tengo una relación, mi relación es mucho peor. Estamos hablando desde el punto de vista personal, ¿no? Yo me siento desalojada de una nacionalidad. Me siento desalojada, hay cosas que siento que no son lo que estoy viendo. Ver todo el proceso migratorio venezolano, que hay gente que migra, por lo menos en España hay mucha gente muy joven y con un perfil muy variado, pero o sea, a mí esta idea de la diáspora me atormenta y espero que redima en algún momento, pero yo me siento desalojada de la nacionalidad. En buena medida quizás porque yo colaboré, no lo sé. Es un poco como Adelaida Falcón y la culpa de su superviviente. Yo siento culpa, pero al mismo tiempo me siento expulsada. Entonces no sé qué hacer con todo eso. De verdad que no tengo ni idea de qué hacer, no tengo ni idea. Bueno, entonces escuchamos intervenciones, palabras, preguntas, por favor, para nuestros invitados. ¿Cuál necesitas? ¿Cuál de todos? Muchas gracias. Va dirigida para el maestro cubano, para Carlos. Maestro, no sé, uno como latinoamericano tiene una percepción de esa línea en el tiempo, digamos, meridional, entre entre Fidel Castro, el gobierno de Fidel Castro, desde el 58 cuando toma Cuba, hasta, digamos, cuando muere Fidel Castro. No conozco Cuba, pero por las lecturas que he hecho, digamos, La Habana me parece un país muy interesante desde ese matiz de la parte cultural de La Habana. La pregunta puntual que te quiero plantear es ¿cómo has visto tú el periodismo, la parte del periodismo, ese periodismo de investigativo, ese periodismo de que hablabas, de libertad, desde el meridiano de Fidel Castro, digamos, desde el momento de que desaparece Fidel Castro hasta este momento en la parte de la contemporaneidad? Lo último. Sí, digamos, la percepción que tú tienes del periodismo cubano durante todo el gobierno político de Fidel Castro, sí, digamos, hasta cuando Fidel Castro ya no está en Cuba.
Digamos, ¿cómo lo ves, cómo lo percibes tú, ese periodismo, digamos, no soy periodista, pero quisiera plantear esa pregunta, digamos, desde una mirada, no sé si entiendes la pregunta o no estoy claro en la pregunta. No, sí, te entiendo, te entiendo. No, yo creo, en el caso de Cuba, creo que son pocas las profesiones que yo lo he pensado, porque no quiero pensar que he llegado a esa conclusión porque yo la practico o estudié eso. Y he tratado de mirar un poco desde fuera si hay alguna otra profesión que haya sufrido dentro de la revolución una castración tan profunda como la sufrió el periodismo. Y verdaderamente no la encuentro, porque mis padres son médicos, por ejemplo, y son profesionales de un alto nivel, digo, son muy buenos médicos, pero no hay posibilidad, no había posibilidad dentro de la revolución y dentro del sistema de medios que organizó el Estado, hecho a la medida de su ideología, de practicar el periodismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se conoce por periodistas en Cuba, lo que se ha conocido, y no un año y dos, sino durante décadas, es, para hacerte una comparación, como si tú fueras un médico y ves un cáncer y le dices al paciente que lo que tienes es catarro y no hablas directamente de que lo que está sucediendo es un cáncer, ¿no? Y se supone que eso es una forma de bondad y una forma de profesionalismo porque eres indulgente, porque eres tibio, porque no eres capaz de decir una verdad rotunda. Es básicamente eso, resumiendo a grandes rasgos a lo que se ha reducido el ejercicio de la prensa en Cuba durante décadas, ¿no? Un ejercicio de la prensa que obviamente tiene como un fin de doctrina muy claro y que está inscrito en la educación sentimental y en el tejido afectivo ahí de generaciones de cubanos. Yo, por ejemplo, soy parte de eso absoluta. Y hay una idea muy... Hay una entrevista en el año 76 que Barbara Walters, la periodista estadounidense, le hace a Fidel Castro, o quizás antes, y le pregunta en algún momento por qué no hay libertad de prensa en Cuba, por qué no hay una prensa plural, una prensa liberal, es lo que le está pidiendo básicamente. Y él se ríe, un tipo muy inteligente, se ríe y da una respuesta que abiertamente él sabe que es mentira. Bueno, porque nosotros hemos implementado otra forma de democracia y otra forma también de prensa libre, y en su respuesta está incluida en todo su despliegue de gestos faciales, está incluido el cinismo de alguien que sabe deliberadamente que está mintiendo y que no tiene ningún reparo en eso, no le interesa. 30 años después ella lo vuelve a entrevistar a finales de los 90 y le vuelve a preguntar, le dice, como hace 30 años te pregunté por qué en Cuba siguen sin haber libertad de prensa, siguen sin haber medios plurales, y ya Fidel ni siquiera contesta, se ríe así, le dice como te doy la misma respuesta, ¿qué quieres que te diga? Como no preguntes más algo que es sabido. O sea, hay una absoluta conciencia de, al menos en este caso, de lo que se está haciendo y de lo que se quiere. Hay un fin político muy claro para eso y no interesa en lo absoluto, ¿sabes? Hay una idea del periodista como una herramienta completamente funcional a la ideología predominante y más nada que eso. Carlos, yo tengo una duda y esa pregunta te la quiero hacer. ¿Cómo? Yo a veces tengo la sensación, porque pregunto, o sea, de que el régimen cubano le da permiso a determinadas figuras para aparecer como yo los dejo hablar, figuras como Yohani, o sea, realmente es un falso espacio vital, ¿no? O sea, realmente lo que está haciendo es apretar después. O sea, tengo esa sensación de que dejan como que para que parezca que damos de libertad de expresión. No sé si me estoy explicando. No, yo lo que a veces creo es que, por ejemplo, cuando el totalitarismo tiene que expresarse de manera evidente, es ya un signo de debilidad. El totalitarismo fuerte casi no tiene ni que actuar de manera... Ha habido momentos donde el Estado en Cuba ha alcanzado una presencia tan absoluta que ha habido un nivel de consenso, ¿sabes? Y casi es un Estado invisible. En estos casos, yo creo que, aunque yo quiero pensar optimistamente que son signos de debilidad, aunque esos focos de resistencia que salen, yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas de esos modos de expresión,
pero naturalmente me parece muy bien que estén ahí, que se expresen de la manera en que se vayan a expresar, qué sé yo. Y a mí me parece que muchas veces son, porque por ejemplo, en el caso de Giovanni, cuando más estuvo en el Spotlight, que no son en estos años, sino pongamos hace 10 años o una cosa así, que estuvo entre las 100 personas más influyentes de la revista Time, etc. Giovanni al interior de Cuba era una completa desconocida, nadie la... y sí había como un ejercicio de presión hacia ella, no la dejaban salir, tal. Una vez que ellos, a veces, de vez en cuando, hacen sinapsis 2 neuronas y son medianamente sensatos, la dejaron salir, dejaron que se paseara por el mundo, que hablaran, la desactivaron de alguna manera. O sea, la normalizaron. Ya Giovanni está ahí, habla, dice, no pasa nada con ella. Está bien, una voz más, yo reivindico que esté, no soy tan afín a muchas de las cosas que dice, pero bien, no tengo ningún problema con que me parece muy bien que Giovanni esté, que diga, que haga lo que vaya a decir. Pero pasan esas cosas. A veces es ese propio mecanismo de extorsión, de represión, el que un poco alimenta con gasolina el fuego de ciertos rostros disidentes, etcétera, ¿no? Es algo como completamente funcional ahí. No sé si te respondo, pero... No sé si hay alguna otra pregunta del público. Yo quisiera preguntarles, mientras aparece una nueva inquietud, sobre los jóvenes. En la novela tuya, Irina, hay un personaje, un joven universitario que está metido en una de las mafias, sobreviviendo un poco con la violencia, en fin. ¿Qué pasa con los universitarios? ¿Qué pasa con los jóvenes allí? ¿Qué está sucediendo en esa lucha interna? Bueno, lo que les pasó fue una cosa muy gorda, empezando que metieron presos a más de 400, los torturaron a todos como unos perros, los metieron en cárceles comunes, y a mí Santiago como personaje me permitía contar cómo este chico, para poder sobrevivir, acepta meterse en un colectivo, pero completamente obligado, o sea, obligado porque o eso o le cortan el pescuezo, ¿no? Pero era una manera de plantear que hay un futuro que fue clausurado. Hay una generación entera que no sabe que hay separación de poderes, que no sabe que el poder legislativo interpela al ejecutivo. Hay una generación entera que es normal que no se castigue a la gente que delinque. Hay una generación entera que es completamente... porque yo los he visto, que cuando ven anaqueles llenos se vuelven locos. Y Santiago es una gran metáfora de ese país al que le arrancaron, creo yo, y le confiscaron el futuro, porque básicamente fue desalojarlos de un país que era más o menos moderno. O sea, que tenía graves disfunciones, pero era un país moderno. Este país es premoderno. Nosotros hemos retrocedido como nación mucho más hemos retrocedido políticamente mucho más del tiempo que tenemos como nación. Desde mi punto de vista estamos muy por detrás del siglo XIX. Es la sensación que tengo. Ya estamos en premodernidad, prepaís. Háblanos un poco de la juventud cubana, ¿en qué andan? Mira, la marca de mi generación es una marca, para empezar, porque no estoy particularmente orgulloso de eso, es un sentido de la fuga, totalmente, ¿no? Es una generación que, de alguna manera, la conciencia de que hay que salir la precede. Yo decía ahorita, y cuando lo decía, me daba cuenta de que había un punto donde me estaba equivocando, cuando estaba hablando de que el tema de que no hay una memoria transferida y de que uno tiene que empezar de cero, pero sí hay una. Hay una que se da a veces de manera casi instintiva y parece estar ya inscrita ahí en una suerte de código, que es que desde muy temprano mi generación, o sea, no se da el lujo de desencantarse, ya viene desencantada per se. Solo es algo que de alguna manera, por la experiencia de nuestros padres o generaciones anteriores, la marca de mis pares, de mis contemporáneos, digo, no hay como un tiempo que tú te dediques a empezar un proyecto de algo en Cuba y luego ese proyecto fracasa e irte. No, ya la idea de proyecto está suprimida. Hay que irse de antemano porque no hay posibilidad de que algún proyecto no fracase, ¿no? Entonces, no es solo eso, porque no son todos los que se van, sino que es un poco como el espíritu de una época, ¿no? No todos se van porque no todos se pueden ir, pero tantísimos de los que están, su idea es irse.
Yo algunas veces que he vuelto, por ejemplo, son cosas muy particulares, pero muy también representativas y muy gráficas de cómo funciona el deseo de un país. Hace un año, ya eso se borró ya, hace un año cuando yo volví, el tema de conversación en todas partes, una vez que se suprimiera la política de pies seco, pies mojados, que es la política que le da una suerte de privilegio a los cubanos que lograban llegar a territorio estadounidense y obtener una residencia legal rápido, etcétera, etcétera. Bueno, era cuáles eran las nuevas vías de salida. Y en todas partes, tanto en La Habana como al interior de Cuba, lo que se hablaba en muchísimos lugares era que había una aerolínea holandesa que volaba a Rusia, que es un país que no pide visa a Cuba, y hacía una escala en Ámsterdam. Y ese era el tema, todo el mundo pasándose los datos, porque era todo el mundo tratando de montarse en esa aerolínea para irse a Rusia y quedarse en Holanda. Pero eso era un tema nacional, una aerolínea específica que detectaron y eso se corrió la voz así por todas partes. Hay una aerolínea tal, una nueva forma, algo, no sé, tan minúsculo y de repente es una conversación nacional. Eso explica muy claramente cuál es el sentido, cuál es la pulsión de un país, ¿no? Y la pulsión de una generación. Mal que me pese, digo. Te entiendo. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Pues bueno, entonces les agradezco mucho. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados.